Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Hoy vamos a continuar con nuestras labores. Eh, Sea de paso, ya prácticamente, según, según la directiva académica que tenemos para el presente año o semestre académico, vemos una cosa que va a ser muy importante, ¿no? En el hecho de que nos dicen a través del vicerrectorado que todavía no se ha oficializado, pero ya debe oficializarse la semana que viene, debe de concluir el semestre académico el 20 de octubre, ¿no? Y según la directiva en la que estamos trabajando, 2 semanas sí, 2 semanas no, etcétera. Entonces, esta prácticamente sería casi una de las últimas, ¿no? Porque cuando regresen después de 2 semanas solamente vamos a hacer 2 clases y el examen, ¿no? O sea, vale decir, según nuestro calendario que tenemos, prácticamente estaríamos retornando el 12. Pues estaríamos trabajando del 14, 15, 16. 14, 15, 16, ¿sí? Terminamos el examen y el día 16. Y con eso estaríamos cerrando ya el curso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este va a ser casi una de las últimas clases que vamos a tener. Entonces, conmigo terminamos el 16 de octubre. El 20 de octubre es ingreso de notas. 21, 22 creo que son evaluaciones, ¿cómo le llaman? Sustitutorios, reevaluación, no sé qué tanto, ¿no? Pero eso. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver en lo referente a lo que son los métodos y técnicas de investigación geográfica. A las 2 clases anteriores los hemos recreado un poquito en historia. Y ahora nos vamos a recrear un poquito en cuanto se refiere a la investigación geográfica, ¿no? Tenemos dos aspectos que son muy importantes en esto, tener los métodos de trabajo para la, para la geografía y como también algunas técnicas que son muy importantes, ¿no? Muy importantes que nos permiten clarificar, permiten mostrar, permiten sincronizar, permiten sistematizar, etcétera. ¿Qué se llama? Los conocimientos en geografía, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos a conversar sobre los aspectos propiamente. Mm, Ya, entonces esto. Entonces, vamos a conversar algunos métodos. Ya hemos dicho también algunos métodos propiamente las que vamos a utilizar. Van a ser métodos de otras ciencias. Hemos dicho que la geografía es una ciencia especial, siempre nunca me cansé de repetir, es una ciencia sui generis, es una ciencia especial, ¿no es cierto? Que se vale de otras ciencias. Entonces, es decir, lo que las otras ciencias producen los conocimientos o hacen investigación, y lo único que hace la geografía es sistematizar, ¿no es cierto? Sistematiza y nos pone de conocimiento en función a lo que ocurre en el espacio geográfico. Entonces, por eso es que vamos a tener aquí muchos métodos, vamos a mencionarlos, que son métodos propios de otras ciencias, ¿no?
Primero tenemos el método de trabajo de campo. Casi la gran mayoría de geógrafos o estudiosos en geografía, así como también connotados pedagógicos, pedagogos en la enseñanza de la geografía, nos dicen de que el método de trabajo de campo es propio de la geografía. Pero también hay otras ciencias que lo utilizan este método, ¿no? Como es el caso, como por ejemplo la historia, la educación, la medicina, la biología, la zoología, etcétera. Hay varias ciencias que utilizan el método de trabajo de campo, ¿no? Pero sin embargo, muchos califican que sería como uno de los únicos métodos que tiene la geografía. Método de trabajo de campo. Este método, básicamente, ¿a qué se refiere el trabajo de campo? Tiene una técnica que es muy importante, ¿no? Gracias a esa técnica, propiamente se puede utilizar este método. Es básicamente lo que se llama la observación. La observación directa. La observación directa. En este caso sería la observación directa aplicado al paisaje natural. Al paisaje natural. O al paisaje como un todo, ¿no? Al paisaje, incluido el paisaje cultural sería. Cuando decimos un todo, están incluidos los dos, el paisaje natural y el paisaje cultural, ¿no? Pero podemos precisar bajo dos aspectos, ¿no? El paisaje natural y el paisaje cultural, ¿no? Entonces, por separado o también como un todo. Propiamente la observación es, todos conocemos, se refiere a la percepción sensorial. La percepción sensorial es la observación directa. Si observamos y podemos hacer una percepción sensorial. Básicamente en esto tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los pasos o los procedimientos del método de trabajo de campo. Entonces, esto básicamente ya corresponde a un trabajo de estudio, según varios autores, nos precisan de que hay varios aspectos que podemos considerar, como por ejemplo, tenemos a uno de los eminentes investigadores, a Donald Dreyer. Donald Dreyer nos dice de que hay tres pasos fundamentales, ¿no?, que actúan como procedimientos durante la observación. Entonces tenemos como, por ejemplo, primero la descripción, o sea, la descripción escrita, o elaboración de croquis, bueno, algo que nosotros podemos recoger a través de esa observación directa que hacemos, ¿no? Otro también nos dice la toma de fotografías, que es el único medio más eficaz para poder, digamos, captar las características propias al cual nosotros nos dirigimos como trabajo de campo. Pero todo esto también obedece a un proceso de planificación. Hay que planificar, ¿no? Que es, como por ejemplo ustedes como profesores, a veces tenemos la costumbre de llevarlos al campo, pero el hecho de llevarlos al campo no es decir, observen, miren todo lo que ven, ¿no? Entonces, eso generalmente, esa es una improvisación. Pero si yo tengo planificado, entonces tengo que decirles, a ver, qué es lo que vamos a hacer en el campo, ¿no?
específicamente, poner parámetros específicos para que los alumnos puedan trabajar, a no ser que estén de paseo, ¿no? Entonces, de paseo, bueno, que se diviertan o lo que quieran en el campo, ¿no? Pero si es de trabajo, entonces tiene que estar planificado, especificado qué es lo que va a hacer. Y básicamente tiene que tener todo acompañado con un instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, mayormente el instrumento de trabajo viene a ser la ficha de campo, cuaderno de campo o cuaderno de anotaciones también se llama, así también lo llamo, bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, con eso estaría cumpliendo la primera, la descripción, ¿no? Y la segunda sería la toma de fotografías. O sea, todo lo que no hemos podido observar, mirando las fotografías podemos aumentar mucho más, ¿no? Y la tercera dice anotaciones categóricas, o sea, mucho más amplio, y esto se puede hacer, dice, a través incluso de fotografías aéreas. ¿Para qué? Para determinar aspectos mucho más específicos que se presentan en el campo. Entonces son tres las que nos presenta este Donald Dreyer, ¿no? Entonces ese es uno de los aspectos muy importantes que tenemos. Como por ejemplo, si nos mandamos al campo, ¿qué cosa podemos hacer? Como por ejemplo, el nombre de los lugares. ¿Qué ciencia estudia el nombre de los lugares? Ahora alguien me dice, a ver, alguien me dice, por favor, ¿qué estudia, qué ciencia estudia el nombre de los lugares? ¿Qué nombre de los? La topología, no es la topología. No es la topología. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Judy dice la topología. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más? Geografía. A ver, dice Lisbeth, tampoco no, la geografía es la ciencia en general que describe el espacio geográfico. Ahí está, Yu dice, toponomía, exacto, más o menos va por ahí, ¿no? La toponimia, esa es la que estudia el nombre de los lugares. Muy bien, Judy, excelente. Ese es lo que sí estudia, ¿no? Muy bien, entonces podemos mandar a estudiar, como por ejemplo, a ver el nombre de los lugares. O sea, tenemos que tener algo planificado. O también podemos mandar a estudiar, a ver, las experiencias morfométricas, como por ejemplo. ¿Qué sería? ¿Qué son las experiencias morfométricas? ¿Alguien conoce? A ver, estamos en geografía. Puede ser otro también, ¿no? Está bien, Morpheus, Judy está perfecto. Complétalo, Judy. A ver, cuando hablamos con, por ejemplo, geomorfología, ¿a qué nos referimos? A ver, estamos en geografía, chicos, ¿eh? Estamos en geografía.
Formas geográficas, formas de la Tierra. Claro, geomorfología efectivamente formas, ¿no? Geomorfología, todo tipo de formaciones tienen formas geográficas o las distintas formas que presentan nuestras montañas, etcétera, ¿no? La forma de la superficie terrestre. Muy bien, Angélica, mucho más específico. Entonces, cuando decimos morfométricas, ¿a qué se refiere? A ver. Excelente. ¿A qué se refiere morfometris? O sea, es decir, vamos a ir a medir, ¿no? Vamos a ir a medir, exacto, forma de medir, muy bien. Vamos a ir a medir, o sea, podemos llevar a los alumnos a medir, ¿no es cierto? Las laderas o las formaciones de los ríos que han dejado, etcétera, ¿no? Tantas cosas que podemos medir. Quizás propiamente cuánto mide con, por ejemplo, un pequeño bosque. O sea, muchas cosas podemos hacer, ¿no? Morfometría. Entonces, el uso de medidas. También podemos decir a los alumnos, bueno, vamos a recolectar los distintos tipos de rocas. Distintos tipos de rocas y luego las clasifican, ¿no? Y luego los clasifican, ¿no? Luego los clasifican. Entonces, a eso más o menos viene el hecho de que nosotros no podamos planificar, ¿no? Una salida de campo, ¿no? Una salida de campo. O sea, es decir, hay que planificar, hay que hacer qué es lo que van a hacer los alumnos, ¿no? Lo que van a hacer los alumnos. Entonces, muchas veces nosotros propiamente no planificamos, ¿no? Así nomás los llevamos a los alumnos y en son de paseo, ¿no? Y eso está mal. Eso está mal, definitivamente no debe ser así. Entonces, como profesores de geografía, tienen que saber planificar, tienen que saber verdaderamente conducir con bastante tino lo que se llama el aprendizaje, ¿no? Sí, por eso es que dentro de la pedagogía nos critican mucho, ¿no? El profesor saca a sus alumnos al campo, pero en son de paseo, ¿no? Entonces, hay varios trabajos de investigación que han hecho sobre el método de trabajo de campo, como mejor el aprendizaje en geografía, etcétera, ¿no? Y en la justificación, en la descripción, dicen pues de que la mayoría de docentes solamente utilizan um, como una salida al campo o de carácter de paseo, ¿no? Entonces no debe ser así. Cuando está planificado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Y con su instrumento respectivo, ese es un buen trabajo. Entonces a eso conduce. Más o menos a eso nos lleva en lo que se llama el método de trabajo de campo. ¿Ya? Entonces ya un poco más y ampliaremos más adelante de la forma como vamos a trabajar y qué es lo que más podemos hacer en trabajo de campo, ¿no? Depende del proceso de planificación. El segundo método viene a ser el método comparativo. El método comparativo. El método comparativo. Este método comparativo también, algunos dicen que también es un método propio de la geografía, pero no. El método comparativo se utiliza pues en los diferentes aspectos propios del desarrollo de la ciencia, ¿no? O sea, en otras ciencias también lo utilizan con bastante, pero más opera como una especie de técnica, ¿no es cierto? Como una especie de técnica. Pero para la geografía es un método, el método comparativo. Y es un método que tiende a cumplir una función de
encontrar una analogía, ¿no es cierto? Una analogía. Supongamos dos espacios geográficos, ¿no es cierto? Comparemos en el altiplano, ¿no? Dos espacios geográficos. A ver, un espacio geográfico que sea como, por ejemplo, toda la zona de Juli, la zona de Juli que está a las orillas del lago. Y comparemos la otra zona que también está a la orilla del lago, que viene a ser Mo, o más conocido como Mojomarca, ¿no es cierto? Entonces llegamos a comparar dos espacios diferentes. Alguien conoce Mo y Juli, a ver, ¿qué podemos, en qué se relacionan ambos y en qué se diferencian? A ver, Chuy, a ver, Juli, Julia, Julia, a ver, ¿en qué? Comparten el lago, efectivamente comparten el lago, ambos están a la orilla del lago, definitivamente, ¿no? Ambos están a la orilla del lago, qué hermosísimo. Ya, ese es uno. Ahora, ¿en qué se diferencia? ¿No es? Catedral es similar, bueno, o sea, en historia, ¿no? Muy bien, sabía. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿en qué más? A ver. Son pobladores aymaras, efectivamente son aymaras, ya son similares en Aymara. Ahora, ¿en qué se diferencian? A ver, Chuyibel? Ambos están de acuerdo, ambos están en la misma altura, ambos están a la orilla del lago. Ahora, ¿en qué se diferencian? Ambos hablan el mismo idioma, el aymara, ¿no? Ambos tienen sus catedrales, todo. Ahora, ¿en qué se diferencian? A ver. ¿En qué se diferencian? A ver. En la cantidad de población. Para mí que puede ser, ¿no? Puede ser Sabina. ¿En qué más? A ver, espacio geográfico que ocupa también correcto, muy bien. Sí, porque Mo tiene espacio más pequeño, Juli es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. A ver, ¿en qué más? A ver. Muy bien, ya estamos llegando a diferenciar una cosa que va a diferenciar enormemente. A ver, Judy nos ha dicho, hay variedad de flores. ¿Y por qué hay variedad de flores? Y Can dice su ubicación, su superficie. A ver, muy bien, ¿por qué hay variedad de flores en Mo, más conocido como Mojomarca? ¿Cierto? Cuando yo voy a Mo, no me dicen Mo, sino dicen Mojo, ¿no es cierto? ¿Quién va a Mojomarca? Dice, va a Mojomarca, sí, ya me voy a Mo. Está bien, su ubicación, su superficie, Candy, tienes que tener en cuenta que ambos están a la orilla del lago, ¿no es cierto? Ambos están a la orilla del lago, quiere decir que tienen la misma altura, todo eso, pero hay una cosa que nos hace notar una pequeña diferencia, como por ejemplo, finalmente el espacio un poco más grande, después la cantidad de población también, bueno, pero hay algo que sobresale un poquito más cuando uno dice Judy y Mojo, hay variedad de flores. ¿A qué se refiere? A ver, ¿por qué hay variedad de flores? Esta cercanía a Puno, la distancia, dice Judy, no. A ver, Judy es una analogía, Judy, a ver, yo te digo, es una analogía en lo referente a por qué cantidad de flores, una variedad de flores, sobre todo las,
Las rosas. Me gustan las rosas cuando uno llega a Mo, ¿no? Ya más o menos vamos llegando humedales, ¿no? No. No. O sea, la diferencia está en el clima, en el clima. Mo tiene un clima, como dice, un poco más de humedad, ¿no? Y en seco. Pero ambos están a la orilla, por eso que incluso en Mo pueden cultivar 2 veces al año, ¿no? 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso nos permite manejar estas categorías, nos permite manejar el método comparativo. Para eso es bueno, para esto funciona el método comparativo. El humedal sí. ¿Por qué? Porque el clima es un poco más cálido, hay más presencia de humedad. En Mo, lo que en Juli, en su clima es seco, ¿no? Por lo menos llega pues en Mo al 15% de humedad. En cambio, en julio llega, pues, en estas épocas de seco, casi cero, ¿no? De vez 5%. Entonces, por eso es que no permite. Es un clima seco, árido, julio, ¿no es cierto? En cambio, Mo es un clima húmedo, un poquito más abrigado y no es árido. Por eso hay bastantes variedades de flores, ¿no? Variedades de flores. Entonces, ¿y por qué será esto? También podemos observar un poquito la geomorfología, la estructura geomorfológica de Hull y la estructura geomorfológica de Mo. Es muy hermoso, ¿no? Ver todas esas cosas y así llegamos a comparar, ¿no? Ahora podemos hacer comparaciones en torno a los recursos naturales también. A ver qué produce Juli y qué produce Mo. ¿O qué tiene Mo y qué tiene Juli? Entonces son cosas que podemos ver, muchas cosas. Entonces esto nos permite ver específicamente el método comparativo. Podemos ver espacios geográficos en pequeñas proporciones o en grandes proporciones en función a su presencia de recursos naturales o en función a su paisaje o al clima, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces tenemos, no solamente en eso, sino también podemos, en torno a lo que es la forma de vida del hombre, ¿no? Cómo es la vida del hombre, cómo se viste, de qué se alimenta, cuál es su indumentaria, ¿no? Y cómo es la de Julio. Ya estaríamos también un poquito entrando a lo que es el método etnográfico o el método antropológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas cosas que nos permite desencadenar el método comparativo. Entonces, por eso dicen pues de que el método comparativo es un método propio de la geografía, pero nosotros utilizamos pues casi en todas las ciencias, hasta en la historia lo utilizamos, pero como una técnica, ¿no? Entonces, ahí los investigadores en historia, como por ejemplo, cuando agarra Julio Cetello una cerámica de Chavín y otra cerámica de Paracas y otra cerámica de Nazca y hace una comparación. A ver, ¿quién es el que ha recibido influencia? ¿Cuál de estas tres cerámicas tiene originalidad? ¿Cierto? Y por eso es que determinó de que Chavín es para determinar la época y el tiempo en que se ubican estos, ¿no?
Entonces, esas cositas nos permiten, por eso en historia también se maneja bastante el método comparativo, pero como técnica, no como método, sino como técnica. Es una técnica que permite eh, hacer muchos trabajos de investigación en historia, pero en geografía juega como método comparativo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que también hay que tener muy en cuenta esto, ¿ya? El método comparativo. Entonces, hay muchos trabajos de investigación sobre este método comparativo, como también hay bastantes textos que nos precisan sobre este método comparativo. Bueno, luego tenemos el método del sí. Algunos también, bueno, en geografía más lo conocen como método del sí. Y también en algunos también lo consideran como técnica del sí, ¿no? ¿Por qué método en geografía? Porque realmente la geografía como ciencia tiene que acumular todo un conjunto de conocimientos, ¿no? O sea, acumular todo un conjunto de conocimientos. Y, y ahora en el mundo contemporáneo en que nos encontramos, ¿qué técnica nos permite acumular en gran cantidad la información? A ver, alguien me dice, por favor, o alguien me ayuda. A ver, a ver. A ver, dices, videos, no, todo, ¿no es cierto? No. A ver, en este mundo contemporáneo en que vivimos, a ver, Sabina, ¿verdad? Te cuenta, a ver, eh, ¿qué utilizaríamos para acumular la cantidad de datos que tiene la geografía? Por eso, para la geografía, el método SIGO, el sistema de información geográfica, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Ay, muy bien, Blanca, el Internet, en este caso, el Internet, ¿qué utiliza? La computadora, o sea, la tecnología. Muy bien, Judy, Blanca, qué excelente, muy bien. Cantidad de información, pero esa es información, ¿dónde lo guardamos? En la computadora, en este caso en el disco duro, ¿no? Entonces es muy, hay cantidad de información, pues imagínense, o en la nube está Judy, muy bien, ¿no? También excelente. Entonces, esas cosas nos tenemos, no vayan a confundir, ¿no? El Ministerio de Educación también maneja el SIG. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? También maneja, exige el Ministerio de Educación, donde ingresa todas sus documentaciones los profesores y también donde ingresan sus notas, etcétera, los profesores cuando finalizan el sistema de información general. Es la que maneja el Ministerio de Educación, Sistema de Información General, el SIG. Entonces dice, ¿dónde vamos a poner nuestras notas al final? Ah, al SIG. Ah, y a veces nos podemos como sistema de información geográfica. Entonces, dos cosas que son bastante diferentes, ¿no? Entonces, yo he visto algo, como por ejemplo en la maestría de biología, ¿no? Llevan dos,
SIG 1 y SIG 2. Imagínense, 2 cursos llevan la maestría, ¿no? En biología. Entonces, he visto una convocatoria y hay 2 cursos en encontró. Qué raro que lleven 2 cursos. ¿Por qué? Pues que la información es bastante amplia en geografía. Y por eso nosotros, para poder, digamos, esa información, tenerlo a la mano, tenerlo propio, ahora podemos, en su memoria podemos almacenar cantidad de información, ¿no? Cantidad de información. A eso se refiere, ese es sencillo. Entonces, mmm, tenemos varios aspectos de carácter como técnica, el uso, como por ejemplo, del Internet, el uso de la nube para poder, digamos, acumular, ¿no? Esa cantidad que tenemos, ¿no? Para manejar el SIG. Muy bien. Otro método que tenemos es el método geológico, que también bastante tiene que ver en el quehacer de la vida geográfica, sobre todo en el quehacer de la vida fundamentalmente, la que es el hombre, ¿no? Entonces, cotidianamente nosotros nos sopesamos y estamos a expensas de todo lo que tenemos en el aspecto de carácter geológico, las laderas, los ríos, formaciones pétreas y así los otros aspectos que hemos mencionado, ¿no? O sea, la formación geomorfológica, ¿no? De la superficie terrestre. Entonces, todo eso tiene que explicar, pues, la geología. Entonces, tenemos otro método que se llama la geología. La geología básicamente nos permite precisar y conocer la forma y la manera de cómo ha sido el proceso de formación de la geomorfología o la superficie terrestre, ¿no? Porque en un determinado lugar hay arena, en un determinado lugar hay puras rocas, en determinados lugares hay color de tierra, color negro, en otros color rojizo, en otros color amarillo, etcétera, ¿no? Porque en un lugar hay mayor presencia de arcilla, en otros lugares no existe. Realmente es pues un complejo sistema en la que solamente la geología no las puede informar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la geología como parte de la geografía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite explicar las características de la epidermis o de la capa cortical terrestre del espacio geográfico. Esa parte no se olvida, ¿no? ¿Quién nos explica todas las características? Es la geología. Y por eso es muy importante el método geológico, ¿no? Por eso es muy importante. Como por ejemplo, aquí en Puno, en cierta nuestra región, en algunos lugares tenemos arcilla muy finísima, ¿no? Que incluso el hombre lo utiliza para su alimentación. Imagínense, ya hay lugares, tenemos una arcilla, pero excelente, ¿no? Alguien venía, recuerdo, vino un judío a darnos un curso sobre la presencia de recursos naturales en la región Puno y realmente quedó maravillado. Y dijo que Puno debía ser el principal exportador de, de cerámicas. ¿Por qué? Porque en Puno se encuentran realmente ese recurso que nosotros llamamos el recurso natural, ¿no? O recurso mineral no metálico. Recurso mineral no metálico llamado la arcilla, ¿no?
y Puno es riquísimo con la presencia de arcilla. Los ejemplos tenemos en varios lugares, se trabaja pues cerámica, ¿no? Como el caso de Pucará, el famoso torito de Pucará, y vamos a ver cómo realmente se trabaja, ¿no? Entonces debía ser el principal productor propiamente de cerámicas. Y eso podría exportar, pues, ¿no? Seríamos el principal exportador. Pero lamentablemente nosotros somos los que como consumimos mayor importación, ¿no? Entonces, están viendo todo lo que es la cerámica San Lorenzo, ¿de dónde viene? Ya los dejo a ustedes, ¿no es cierto? Cerámica San Lorenzo, todititas son cerámicas importadas, ¿no es cierto? No se hacen en la región. Entonces, a eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, a eso se hace la referencia del método geológico, ¿no? Nos proporciona información sobre las características geomorfológicas o, o las características, ¿no? De la corteza terrestre cortical, ¿no? O sea, del espacio geográfico. Entonces, eso es la geología. Por eso el método geológico es muy importante para nosotros, ¿no? Claro, a pesar de otros métodos más. El otro, tenemos el método etnográfico o el método antropológico, porque parte de la geografía también nos pide, pues, ¿cuál es la forma de vida del hombre sobre el espacio geográfico, ¿no? ¿Cuál es la forma de vida en el pasado, en el presente, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente los únicos que nos pueden explicar es la etnografía, la, la antropología, ¿no es cierto? Son los únicos que nos... Entonces, para eso utilizamos también el método de carácter etnográfico y antropológico. Es a la inversa, como por ejemplo en el método de trabajo de campo hemos dicho la observación directa, ¿no? En cambio, en lo antropológico o etnográfico, el método, la técnica de la observación también es fundamental, ¿no? Y también la observación directa. Mucho más importante fue un papel que se llama la técnica de la observación participativa, ¿ya? La observación participativa, ¿no es cierto? La observación participativa. Porque para poder tener una información correcta de la forma de vida del hombre en el presente y en el pasado, la única forma de poder obtener una información objetiva es la de convivir con el hombre. A eso se llama observación participativa, convivir con el hombre, ¿no? Entonces ahí viene también alusión de lo que se llama el turismo vivencial. Entonces el turista quiere conocer cómo vive el hombre, cómo cocina, cómo prepara sus alimentos, etcétera, etcétera. Quiere ser parte de eso. A eso se llama turismo vivencial. Quiere dormir en la misma cama donde duerme, pero no creo que también diga, voy a dormir con tu esposo. No, no creo. Es cosa tampoco no. Sino que es su forma de vida. A eso es lo que más viene el turismo vivencial, ¿no es cierto? Conocer de cerca qué es lo que es el hombre, cómo se viste, cómo se cocina, cómo come, etcétera. O sea, compartir la vida. Entonces, hay una concatenación, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite mucho mejor. Y también otra técnica que utiliza la etnografía o la antropología, también es otra técnica, es las famosas encuestas. ¿Qué tipo de encuesta debe utilizar? A ver, o, a ver, ¿qué debe utilizar? A ver, alguien me dice, a ver, ¿qué tipo de encuesta o qué tipo de entrevista, vamos a decir, ¿no? Para tener los datos de carácter objetivo? A ver, ¿quién me dice? A ver, técnica o entrevista, cuestionario. ¿Y a qué tipo de cuestionario, Henry? A ver,
Entre Angélica hice entrevista personal. Bien. A ver, Henry, completo, a ver, Henry, ¿qué tipo de cuestionario? A ver. Angélica también, a ver, precisale un poquito, ¿a qué te refieres cuando dice entrevista personal? Hay dos tipos de cuestionario y hay dos tipos de entrevista. Hay un cuestionario estructurado y hay un cuestionario no estructurado. Hay una entrevista estructurada y hay una entrevista no estructurada. Angélica, a ver, ¿cuál de esas dos entrevistas? De igual forma para Henry, ¿ver? ¿Cuál de los dos tipos de cuestionario? ¿Ver? Yo dice directa, indirecta. Siempre las entrevistas, cuestionarios en antropología, siempre se requieren que sean directas, no indirectas. ¿No? Esto habíamos visto con, por ejemplo, en los tipos de investigación, ¿no? Cuantitativas y cualitativas, que hemos dicho que la aplicación de los instrumentos en un trabajo de investigación cualitativo es directo y cuando es cuantitativo es indirecto. O sea, uno puede mandar a cualquier persona para que se lo aplique sin cuesta, ¿no? Ningún problema. Pero cuando lo aplicamos en el aspecto de etnográfico o antropológico, tiene que ser directo, directo, porque no podemos encargar, porque si no nos varían los datos, ¿no? En eso tienes que tener en cuenta Judy. Henry dice, estructurado, no. Eso es, mayormente es para investigación de carácter cuantitativo. ¿Mm? En caso para investigación etnográfico es no estructurado, no estructurado. Henry, ¿ya? Entonces no estructurado, no tienes que entrever. Y de igual forma para Angélica, la entrevista es entrevista no estructurada, ¿no? E incluso la entrevista debe ser siempre directo, ¿no? Directo con la persona informante, ¿no? Pues por eso no es estructurado. O sea, como quien dice, ir a la entrevista y que exprese todo lo que quiera. El investigador va seleccionando lo que es importante y no es importante, ¿no? No es importante, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya el investigador, como dicen en el argot criollo, que desembuche todo lo que quiere, ¿no? Por algo es una entrevista no estructurada, porque si lo hacemos estructurado, podemos falsear la información, ¿no? Entonces fácilmente se da cuenta la persona entrevistada y nos puede falsear la información. Cuando no es estructurada a manera de conversación, por eso cuando alguna vez fuimos a hacer entrevistas en el sector rural, etcétera, nos hemos tenido que llevar coca, fruta, dulce, etcétera, ¿no? Y tener nuestra grabadora prendida en el bolsillo y le dábamos coca, le dábamos dulce y estábamos conversando feliz. Y eso no es una entrevista no estructurada. Cosa que nos da toda la información. ¿Por qué? Porque nos los hemos ganado su confianza con los dulces, ¿no? Le hemos dado un poco de alcohol, pisco, feliz con todo lo que quería, nos los ha dicho. A eso se refiere una entrevista no estructurada. Pero cuando es estructurada, casi no funciona, y por eso siempre cualquier libro que lean en etnográfico y antropológico te recomienda manejar una entrevista no estructurada o un cuestionario no estructurado. Esas dos cosas siempre los van a hacer y que también manejen como técnica la observación participativa, ¿no? En último los casos la observación directa, ¿no? Como por ejemplo quiero saber las costumbres del techamiento de un techullo en el campo, ¿no? Y no me voy a poner a mirar, pues no, porque si no de cualquier rato me arroja un pedazo de barro y me cae en la cabeza y me noquean, ¿no? Bueno, entonces hay que entrar, ¿no?
no importa a pisar paja, pero a pisar barro o a cargar paja, a lo que sea, ¿no? Entonces, de esa forma puedo obtener una información. A eso se refiere observación participativa, ¿no? Eso es lo que más recomiendan en este caso. El otro tenemos otro método, tenemos el método cibergeográfico. Cibergeográfico. Es un nuevo método que se ha incorporado a la geografía y hace rato ustedes han dicho, muy interesante, el Internet, la nube, etcétera, que nos permiten conocer el espacio geográfico en forma mucho más objetiva a través de una observación indirecta, ¿no? O si podríamos decir también casi directo, pero es indirecto, ¿no? De los espacios o los lugares que nosotros veamos por conveniente. Es como también nosotros a veces queremos conocer nuestra casa, pero estamos en nuestro centro de estudio, en el centro de trabajo, pero ¿qué es lo que está pasando en la casa? ¿No es cierto? Queremos saber qué es lo que está pasando. Capaz me voy al trabajo, dejo a mi esposa en casa y capaz el amigo González está entrando, pero quiero conocer quién es ese amigo González, a ver, ¿no? Entonces, eso nos permite propiamente esto, lo que se llama la cibergeografía. Es el uso de Google para poder, digamos, reconocer y observar el espacio, ¿no? Entonces ahora bastante se utiliza en el transporte, nosotros también utilizamos y eso ha hecho que también en el proceso de enseñanza-aprendizaje dejemos de lado ya los mapas, dejemos de lado ¿qué se llaman? Algunas fichas sobre espacios geográficos, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos a la mano el programa Google, ¿no? Que nos proporciona y nos pone en contacto directo a través del Internet. Y esto se llama cibergeográfico, ¿no? Cibergeográfico. Hubiéramos hecho práctica, claro, esto se hace práctica si hubiéramos practicado en un Internet, que no sé si en la próxima vez voy a tratar de programa para ponernos, digamos, cómo poder vertebrar esta partecita, ¿no? Que es muy importante. Por eso ya no hacemos uso de mapas, uso de láminas, etcétera, que es una piscina muy bien. ¿Sí? Entonces, todas cositas tenemos que tener en cuenta. Entonces, son los métodos que hemos visualizado, métodos en torno a lo que es la geografía, ¿no? Y hay mucho más, acorde a las ciencias que nos aportan. Por ejemplo, acá nos estamos tocando el otro método, el método que también es muy parte y muy interesante y parte de nosotros también se ha hecho, el método ecológico, ¿no? El método ecológico, o sea, cómo preservar el ambiente, ¿no? Eso también que es muy importante y es parte de nosotros también. Claro, eso mayormente lo utilizan como quien dice, hay veces los de CTA o hay veces decimos los de biología, pero no. Nosotros también como parte, como profesores de geografía, también tenemos que saber y conocer esa parte, ¿no? Ese es uno de los aspectos muy importantes porque hoy más que nunca, ¿no es cierto? La relación hombre-naturaleza está de cómo vertebrar y cuidar, ¿no es cierto?, en nuestro medio ambiente, porque ahí está la relación directa que encontramos. Es lo que quieren ahora, ¿no es cierto?, con, con los distintos programas que tiene a nivel mundial en torno a la ecología. ¿Cierto? Sí. Entonces, esas cositas tenemos que tener. Bueno, ahora tenemos otro también, ya hemos conversado en torno a la geografía bastante interior en la técnica de la encuesta, la técnica de la entrevista que ya hemos visto, ¿no? En casos vamos a utilizar una encuesta estructurada, en casos una encuesta no estructurada, en otros casos una entrevista no estructurada, en otros casos entrevistas estructuradas. Otra técnica bastante útil para la geografía
es la estadística, ¿no es cierto? La estadística. Propiamente, generalmente la estadística es una encuesta estructurada, ¿no? Mejor dicho, que nos, ¿para qué? Para que nos permita cuantificar, ¿no? ¿Cuantificar qué cosa? Los elementos naturales y los elementos humanos, ¿no? Y representarlos gráficamente, ¿no es cierto? Puede ser en barras o en queso, etcétera, pero eso nos permite, bastante nos ayuda una técnica, es la famosa estadística, sobre todo con, por ejemplo, en la geografía demográfica, ¿no? Se convierte en elemento fundamental en la geografía económica, en la geografía política, ¿no es cierto? Entonces, en estos aspectos, ¿cómo es, no? Tanto en la geografía también, de que hay geografía física también, ¿no es cierto? ¿En qué caso saber la geografía física utiliza la estadística? A ver, ¿alguien me puede decir dentro de la geografía física? A ver, le pongo 2 puntos, a ver, al examen, a ver, ¿quién quiere ganarse 2 puntos? A ver. La geografía física también utiliza bastante la estadística. A ver, ¿quién me dice? A ver. Muy bien. ¿Qué tipo de fenómeno natural especifica, a ver, Judy, a ver? Especifícalo, a ver. Muy bien, en caso de sismo, terremoto, exacto. ¿No es cierto? Para ver, a ver, ¿qué grado, ¿no es cierto?, de movimiento sísmico o qué grado de terremoto, ¿no? El terremoto que digamos. ¿En qué más? A ver, Judy, a ver, claro. A ver, ¿en qué más? A ver, ¿en qué más? ¿Algo más nos puedes decir? A ver, falta todavía, a ver, ¿a quién más? A ver, 1 punto, 2 puntos, ¿quién más quiere ganarse? A ver, falta todavía. A ver, ¿en qué más? A ver, ¿en hueco? Bueno, no, casi no. No se puede medir el nivel de hueco. No se puede. En un tornado sí, también blanca, sí se puede medir un tornado, ¿no es cierto? La velocidad, ¿no es cierto? La velocidad, por eso dice 100 kilómetros por hora. Un tsunami también, rayos, truenos, bueno, rayos, truenos no hay mucho. A ver, otra Angélica, a ver, relaciónalo al tsunami, a ver, Angélica, a ver, cosas más, a ver, estamos viendo la velocidad con la velocidad que viene, ¿no es cierto?, el viento, un tsunami, ¿no es cierto? Ya en lluvia, por eso decimos 80, 100 kilómetros, 120, 100 kilómetros por hora. Entonces podemos medir la velocidad. Y se utiliza también todos los días. Para mí que todos los días utilizamos, ¿no? En la geografía física. ¿Para qué lo utilizamos todos los días? Exacto, pero y para medir el clima, ¿no es cierto? ¿Cuánto de temperatura? Todos los días utilizamos eso, ¿no es cierto? Ya ves, chicos, cómo la estadística es tan importante, ¿no? Como técnica, cómo nos ayuda, ¿no es cierto? Todo día sabes cuántos son grados bajo cero o grados centígrados, entonces tenemos que tener eso, ¿no? También podemos ver la velocidad del viento, cuál va a ser la velocidad, la humedad, ¿no es cierto? Como por ejemplo ahorita, ¿cuánto de humedad tendremos en Puno o en la parte que ustedes estén? Cero de humedad, ¿no es cierto? Porque es un sol intenso. Cero de humedad. Ahora, ¿cuánto de velocidad de viento? ¿Ha llovido? A ver, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se ha depositado durante la presencia de las primeras lluvias?
también podemos medir eso y representarlo estadísticamente. Entonces, para eso nos ayuda bastante la estadística, ¿ves, chicos? Es una técnica que está bien apegado a la geografía. Entonces, no se olviden. El otro es la técnica cartográfica, ¿no es cierto? La técnica cartográfica. A ver, ¿qué han hecho usted? Claro, los mapas. ¿Y cómo se utiliza ayuda un mapa? Para que sea un mapa de verdad. Porque un mapa de verdad cuesta, como por ejemplo, no es un mapa cualquiera. ¿No? Es mapas que lo venden a 5 soles, un sol, esos mapas no sirven para nada. Eso no son didácticos, ¿no? Latitud debe tener muy bien, debe tener latitud. ¿Qué más saber blanco? Dice relieve, ¿no? Tanto relieve, ¿no? La longitud. ¿Qué más? Claro, latitud, longitud, muy bien. ¿Qué más debe tener? A ver, había un chiste, lo he dicho, a ver, las líneas, las líneas imaginarias. ¿Cómo se llaman esas líneas imaginarias? A ver, Judy, a ver. Que tienen sus nombrecitos, los grados, muy bien, los ángulos, etcétera. ¿A qué grado, a qué ángulo? ¿No es cierto? Etcétera. Muy bien. Entonces tiene que tener toda una información, así es saber manejar la cartografía. La cartografía no solamente es hacer un mapa, por favor, no. Cuando conocemos la técnica de la cartografía tenemos que manejar todos los elementos que componen una cartografía, la representación de la longitud, latitud, los grados, ¿no es cierto? Los ángulos, todo tenemos que tener uso imaginario. ¿Qué más falta ahí? ¿Qué cosita, algo más nos falta? Las coordenadas, miren, coordenadas, ¿no? La línea ecuatorial. Entonces, estamos lejos a qué distancia de la línea ecuatorial. Entonces, ¿quién? Y para hacer ustedes, a ver, de los polos también, a ver, para hacer su casa, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho primero? Para hacer una casa, ¿qué se hace primero? Muy bien, Angélica, dice Blanca también plano. ¿Y, ¿Y qué es lo que ustedes encuentran en el plano? A ver. Las medidas, muy bien, las avenidas, no, no las medidas. Bueno, la forma, pero la forma cómo está representada. ¿No? Sobre todo lo que juega son las medidas, ¿no es cierto? Las medidas. Entonces, ahí utilizamos, hay una regla que se llama, ¿no es cierto? Hay una regla triangular. ¿Cómo se llama esa regla triangular? Que todo cartógrafo o todo ingeniero utilice esa regla. Una regla triangular. ¿Cómo se llama esa regla? No, no es escuadra. Regla triangular. Sabina dice escuadra, no es escuadra. Triangular. O sea, tiene 3 puntas. Muy bien, Judy, el escalímetro. Este escalímetro nos permite manejar. Ustedes se acuerdan, hemos hecho lo que se llaman los famosos modelos, ahí también tiene que estar considerado, ¿no? Los modelos, no se olviden, ¿no? El escalímetro. Entonces, un metro, ¿por cuánto está representado con, por ejemplo, en el plano? Puede ser 1 centímetro o puede ser 1 milímetro. Eso está en el escalímetro. Igual ocurre en un mapa. 1 kilómetro por cuánto está representado, así, etcétera, etcétera, ¿no? El escalímetro es un elemento muy fundamental para poder, digamos, conocer un poco más la cartografía. Ya, es otro de los elementos. Muy bien, chicos. Tenemos otro, la técnica de la fotointerpretación. ¿No? Bueno, casi nosotros no tenemos, pero bueno, siempre manejamos fotografías, ¿no?
siempre manejamos. Por eso es que uno de los aspectos cuando Dreyer nos dice que hay que tomar fotos, o las fotografías que son los elementos de evidencia, ¿no? En un trabajo de campo. Pero cómo nosotros las interpretamos esas fotos, también es otra técnica. Tiene todo un conjunto de elementos de interpretación de las fotografías. Bueno, casi nosotros no los llevamos, pero ¿sabe quiénes los llevan? Hasta 2 cursos llevan de fotointerpretación, son sus compañeros de comunicación. Ellos sí llevan hasta 2 cursos sobre fotointerpretación. Ustedes saben de que ellos mayormente, pues, ¿no? Como son de prensa, de comunicación, y algunos se especializan, pues, en la toma de fotografías, en la interpretación de fotos, y ellos saben, ¿no? Y entonces, esta también es otra de las técnicas que nos apoyan. Otro también es la técnica de mapas conceptuales. O sea, esta técnica sirve para sistematizar los conocimientos en geografía. Ya todos nos conocemos que es un mapa conceptual, ¿no? Porque dice tanto conocimiento que genera la geografía, pero ¿cómo lo sistemas? Utilicemos un mapa conceptual, ¿no? Que nos permite sistematizar los conocimientos. Entonces, todo por hoy, chicos, y nos hemos recreado un poquito. Les voy a mandar algunos trabajos para que complementemos algunos de estos métodos. Ustedes los van a desarrollar y los voy a enviar ya. Cada uno va a desarrollar un método o una técnica, ¿ya? Entonces yo les voy a enviar para que ustedes lo hagan durante estos 15 días y lo podamos compartir a retorno, ¿no? Entonces nos vamos a ver de acá a 15 días, ¿no es cierto? Yo en sí estoy respetando la directiva académica que nos han dado, porque así está cronogramado, ¿no es cierto? Pero a pesar de que me han dicho algunos profesores de que ellos están trabajando en forma continua, no sé, pero en la directiva dice 15 días se desarrolla un curso y se para otros 15 días y vuelves a retomar otra vez dentro de 15 días, ¿no? Entonces yo estoy respetando, ¿qué se llama? La directiva académica que nos han dado por el vicerrectorado académico, ¿no? Entonces nos vamos a ver de acá a 15 días, ¿no es cierto, chicos? ¿O quieren trabajar en forma continuada? ¿O seguimos trabajando? A ver. Yo dice, no. Ay, Judy primero me dice que sí, siga dictando clases. Me dice, no hay ningún problema por mí. Ah, ah, esto sí, estás dictando sesiones. Ay, 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 estamos con los informes. Ya, entonces con eso vamos allá. Entonces, estos son, sí, profesor, está bien cada quien. Sí, es lo que dice la directiva, por eso, trabajando en función a la directiva, ¿no es cierto? Mm, Entonces, de acá nos vamos a ir de aquí a 15 días, pero por favor, al retorno de los 15 días vamos a tener este trabajito para poder terminar y no se olviden el día mm, 16. Anótense, por favor, chicos, el 16 de octubre, como hoy, viernes como hoy, tenemos el último examen, chicos, ¿ya? El último examen. ¿Ya? No se olviden, el 16 de octubre, ¿ya? Trabajamos miércoles y jueves y el viernes tenemos examen y con eso terminamos. Conmigo terminamos el 16 de octubre. ¿Ya, chicos? Chicos, cuídense, por favor, la salud siempre es muy importante y sigan trabajando, chicos, siempre les auguro lo mejor. Para que puedan terminar satisfactoriamente el semestre y... Ah, ustedes ya se van. Yo creo que nos quedamos, ¿ah? No nos podemos quedar un semestre más. Ustedes ya se van, terminan. Ya, ya chicos.